Un manómetro es un instrumento utilizado para medir la presión de un fluido. Existen muchos modelos de aparatos para medir la presión y pueden ser de dos tipos, de tubo abierto y de tubo cerrado. Primero veremos los de tubo abierto y luego los de tubo cerrado. Los manómetros de tubo abierto son los más sencillos. Estos consisten en un tubo en forma de U, parcialmente lleno de un líquido, generalmente mercurio. Si el gas al que está vinculado el líquido del tubo tiene la presión atmosférica en ambos extremos, el mismo se comportará como vasos comunicantes. Si la presión en uno de los extremos se incrementa o disminuye, la presión incógnita estará vinculada a la diferencia de alturas de las ramas de esta forma, donde P sub 0 es la presión atmosférica. Si el líquido de la columna izquierda estuviera más abajo que el de la derecha, esto indicaría que P' sería menor que la presión atmosférica, por lo que a todos los efectos H' debe ser considerada negativa. Luego están los manómetros de tubo cerrado. Consisten en un tubo también con forma de U, con una rama cerrada llena de mercurio y en la que se ha hecho vacío. De esta manera, dado que la presión en la parte más elevada de dicha rama es nula, la presión atmosférica se medirá entonces en función de la altura del desnivel del líquido. La aplicación del teorema fundamental de la hidrostática nos da un método simple para comparar las densidades de dos líquidos no miscibles. Si colocamos en un tubo en U abierto un líquido, por ejemplo mercurio, quedará al mismo nivel en ambas ramas. Si encima del mercurio volcamos, por una de las ramas, un líquido cuya densidad deseamos conocer, veremos que los extremos superiores alcanzarán distinto nivel, siendo el que alcanza menor altura el líquido de mayor densidad. Consideremos el nivel que pasa por la línea de unión de ambos líquidos. La presión en cada uno de esos puntos dentro del tubo debe ser la misma. La presión en el punto A, es la atmosférica más la ejercida por la columna del líquido 2, la presión en B es, en forma similar, la suma de la presión atmosférica más la debida a la que produce la columna del líquido 1. Simplificando la presión atmosférica y la aceleración de la gravedad, quedará. También la relación de alturas estará relacionada con la densidad relativa de un líquido respecto de otro. Esta relación indicaría que la densidad del líquido 2 respecto del 1 es igual a la relación de las alturas 1 y 2, es decir, las densidades son inversamente proporcionales a las alturas de las columnas respectivas. Un tubo en U vertical está parcialmente lleno de mercurio y se vierte en una de las ramas un líquido de densidad desconocida. La superficie de separación entre el líquido y el mercurio está a 5,8 centímetros del extremo inferior del tubo, la superficie libre del mercurio está a 7,7 centímetros y la superficie libre del líquido a 23,6 centímetros. Calcular la densidad del líquido. Dado que el sistema de referencia está tomado desde la base del tubo, los valores de las alturas a considerar, H1 y H2, serán las alturas de las superficies de los líquidos menos la altura de la superficie de separación. Siendo delta sub 1 la densidad del líquido cuya densidad se desea conocer y delta sub 2 la densidad del mercurio, quedará, despejando la ecuación a la que habíamos llegado. ¿Qué es la densidad del líquido respecto del agua? Ya sabemos que, si colocamos un trozo de madera en el agua esta flota, en cambio, si colocamos un ladrillo con toda probabilidad se hundirá. La experiencia nos dice que el fenómeno observado tiene que ver con la densidad del material y no con su masa, de hecho, no importa la masa del ladrillo para que éste se hunda. El hecho de que la madera flote nos da la idea de que existe una fuerza igual y contraria al peso, que la mantiene en equilibrio. A esta fuerza se la denomina empuje del líquido. Este fenómeno se denomina principio de Arquímedes, y se enuncia así. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen de líquido desalojado. Consideremos un cilindro ideal de líquido en el seno de un recipiente lleno. Dicho cilindro de peso Q se encuentra en equilibrio debido a que la presión en la tapa inferior es mayor que en la tapa superior, luego la diferencia de las fuerzas involucradas será. Siendo Q igual delta sub L por gravedad por A por H el peso del cilindro de líquido y F sub 2 menos F sub 1 igual E, el empuje debido al líquido.
De esto se deduce que el empuje es equivalente al peso del cilindro de líquido considerado. Si reemplazamos el cilindro de líquido por un cuerpo sólido de la misma forma que la considerada, la presión en cada tapa no cambiará y tampoco lo harán las fuerzas aplicadas sobre ellas. Siendo, como vimos anteriormente, Q igual a delta sub L por la gravedad por A por H el peso del cilindro líquido. Entonces, en definitiva, el empuje es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por el volumen sumergido del sólido. Por supuesto, este resultado es independiente de la forma del objeto. Se denomina flotabilidad al caso particular en que el empuje es igual al peso del cuerpo. Con Q sub S el peso del cuerpo considerado. El principio de Arquímedes es uno de los grandes principios de la hidrostática. Arquímedes fue uno de los más grandes físicos y matemáticos de la antigüedad. Vivía en la ciudad de Siracusa, Sicilia, Italia. Cuenta una leyenda que el tirano de Siracusa, Herón, o Hierón, entregó a su joyero una cierta cantidad de oro y plata para que le hiciera una corona. Cuando el joyero terminó la corona y se la entregó al rey, este sospechó del joyero al suponer que había reemplazado parte del oro por el mismo peso de otro metal. La corona tenía el peso correcto, pero había robado el joyero parte del oro. Herón le entregó la corona a Arquímedes para que averiguara si había sido engañado. Después de un tiempo, Arquímedes encontró la solución del problema, parece ser que mientras se sumergía en una pileta para bañarse. Dicen que se puso tan contento al haber resuelto el problema, que salió corriendo desnudo a la calle gritando Eureka Eureka. Que en griego significa lo he encontrado. Como ejemplar castigo, el rey mandó al joyero a que le cortaran la cabeza. Supongamos ahora que el rey le haya dado al joyero para construir la corona 10 kilogramos de oro y 4 kilogramos de plata. Si Arquímedes midió el peso aparente de la corona sumergida en agua dulce y le dio un equivalente de 130 newton, ¿qué masa de oro se quedó el joyero? El peso aparente es la diferencia entre el peso en el aire y el empuje, siendo V sub A, el volumen de agua desalojado por la corona sumergida. Lo primero que hay que calcular es qué volumen ocuparía la corona de estar construida con la cantidad de oro y plata cedida por el joyero. Luego el peso aparente deberá ser. Como este valor difiere de lo medido por Arquímedes en un newton, calcularemos qué masa de oro se incluyó en la aleación. El nuevo volumen de agua desalojado será la suma de los nuevos volúmenes de oro más el de plata. Luego, el valor medido del peso aparente, T, se reemplaza en la ecuación 1. Despejando la masa de oro. O sea, el joyero se quedó con 2,32 kilogramos de oro, pero sin la cabeza. Hallar qué porcentaje de un témpano permanece fuera de la superficie del mar, sabiendo que la densidad del hielo es 0,917 gramos por centímetros cúbicos y que la del agua de mar es de 1,025 gramos por centímetro cúbico. En condición de flotabilidad, el peso del témpano es igual al empuje producido por el agua, por el principio de Arquímedes. El peso del témpano puede expresarse como la densidad del hielo por el volumen del hielo por la aceleración de la gravedad, al despejar la masa en la ecuación de densidad y reemplazarla en la ecuación del peso, masa por gravedad. El empuje, como vimos, es la densidad del líquido por el volumen sumergido del sólido por la gravedad. Simplificando la gravedad y agrupando términos nos queda. Reemplazando las densidades nos queda. Esto indica que la relación entre el volumen total del hielo y el volumen sumergido del mismo es 0,895. Visto de otra forma, significa que el volumen sumergido es de 89,5% del volumen total. Pero el enunciado nos pide el volumen emergido del hielo, que será de 10,5%. La punta del iceberg. La balanza de Joule es un aparato que se utiliza para determinaciones rápidas de densidades, utilizando el principio de Arquímedes. Consiste básicamente de un resorte que responde a la ley de Hooke, una escala graduada y el cuerpo cuya densidad se desea conocer. La longitud L0 es la longitud natural del resorte, es decir, sin carga.
La longitud L1 es la longitud del resorte con el cuerpo suspendido. Y la longitud L2 es la longitud del resorte con el cuerpo suspendido sumergido en agua. Cuando el cuerpo se encuentra suspendido en el aire, su peso es igual al módulo de la fuerza elástica. El peso es igual a la masa por la gravedad y la fuerza elástica es la constante elástica del resorte multiplicada por la elongación, o sea la longitud del resorte con el cuerpo colgando del mismo menos la longitud natural. Cuando se sumerge el cuerpo, de volumen V sub c, en un líquido, este recibe, por el principio de Arquímedes un empuje, E, de tal manera que su peso aparente, P' será igual al peso neto menos dicho empuje. En el equilibrio del cuerpo estando sumergido, el peso aparente del cuerpo, P', es igual al módulo de la fuerza elástica, F' sub L. Como puede verse, la elongación ahora corresponde a la longitud L2. Reemplazando esta ecuación en la anterior, con el peso igual a la fuerza elástica del primer caso. Por otra parte el empuje, o sea el peso del volumen V sub c de agua desalojada, será igual a la masa del agua por la gravedad. Dividiendo el peso por el empuje resulta la densidad relativa del cuerpo respecto del agua. Entonces la densidad relativa, en función de los estiramientos del resorte, resultará igual al cociente de las elongaciones. La dinámica de los fluidos o hidrodinámica, se ocupa del estudio del movimiento de los fluidos. El estudio del movimiento de un fluido puede ser muy complejo, debido a las innumerables moléculas que lo componen. Para simplificar dicho estudio, se considera el movimiento de partículas de fluido, que consisten en un grupo de muchas moléculas que tiene propiedades cinemáticas y dinámicas similares. Cada partícula debe ser considerada como una porción de líquido suficientemente grande, conteniendo un número muy grande de moléculas, y lo suficientemente pequeño como para que su volumen resulte despreciable frente a la totalidad del volumen del líquido estudiado. Considerando a la partícula de dimensiones despreciables, puede ser asimilada a un punto material y permitirnos, de ese modo, definir como trayectoria línea de flujo al lugar geométrico de las sucesivas posiciones ocupadas por la partícula en su movimiento. Las líneas de flujo nunca se pueden cruzar entre sí, porque un vector velocidad no puede tener dos direcciones distintas en un punto. La distribución particular de velocidades depende de la naturaleza del flujo, el cual a su vez es una función de la geometría del conducto y las propiedades físicas del fluido. En general, cualquiera sea el tipo de flujo, la velocidad de cada punto material del fluido es una función de las coordenadas y del tiempo. En este caso, hay un movimiento irregular, al azar, del fluido en dirección transversal al flujo principal. Este movimiento de fluctuación irregular puede considerarse como sobreimpuesto al movimiento principal. Si la velocidad es solo función de las coordenadas, el movimiento del fluido está en régimen estacionario.